Buenos días, chicos. Bien, en este momento vamos a dar primero gracias a Dios porque nos tiene con bien, porque nos tiene con salud, ¿verdad? En unión de nuestra familia. Vamos a ver un tema muy interesante en el área de matemáticas. El nombre es operación con números naturales. Bien, como les había dicho, nuestro tema de hoy es operación con números naturales. Se nos vienen a la idea, nosotros hablamos de las 4 operaciones básicas, ¿verdad? Estas son suma, resta, multiplicación y división. Son esenciales, pues en nuestro camino en la educación, pues las utilizamos prácticamente diariamente, ¿verdad? Las utilizamos en el diario vivir, en la vida cotidiana, nosotros utilizamos lo que son las 4 operaciones básicas. Vamos a recordar. Tenemos adición y sustracción. ¿Qué es la adición o qué es la suma? Consiste en añadir 2 o más números para conseguir una cantidad total. Los números se llaman sumando. Estos son sus términos. Sumando, sumando, y el resultado se le llama suma total. Entonces, estos vendrían a ser los términos de la suma. Sumando, sumando, suma total. La resta o sustracción consiste en, dada una cantidad, eliminar una parte de ella y el resultado también se conoce como diferencia o resta. Sus términos vendrían a ser minuendo, sustrayendo y diferencia o resto. La resta y la suma son operaciones relacionadas. Nosotros decimos que la sustracción es una operación inversa o contraria a la adición. La relación entre la suma y la resta es la siguiente. Si tenemos una suma de 2 sumandos, de ella podemos obtener 2 restas. Vamos a observar aquí. Tenemos 27 más 56, que nos da un resultado de 83. Cuando yo digo que hay una relación entre la suma y la resta, quiere decir que de esa suma yo voy a sacar 2 restas. Tengo 83, que es el resultado, menos 27 me va a dar 56. Si yo coloco ahora el resultado, 83 menos 56 me va a dar 27. Si tenemos en cambio una resta, de ella podemos obtener una suma por medio de la prueba de la resta y otra resta. Vamos a ver. Tengo 57 menos 52 menos 28, tengo igual 24. Vamos a hacer primero la prueba de la resta, que significa que voy a sumar el sustrayendo y la diferencia y me va a dar como resultado el minuendo. Es decir, 24 más 28 igual a 52. Luego tengo 52 menos 24 y me va a dar igual 28. Por eso decimos que la adición y la sustracción son operaciones relacionadas. Veamos ahora las propiedades de la adición. Las propiedades de la adición son 4. La primera se llama clausurativa. Esto significa que la suma de 2 números naturales es un número natural. Por ejemplo, tenemos allí 30 más 40 nos da 60. Como que nosotros tuviéramos 100 más 7 me va a dar 107. ¿Bien? Luego tenemos la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma total. Por ejemplo, tengo allí 4 más 8 más 2 y me va a dar 14. Voy a invertir los términos, voy a invertir los sumandos y voy a decir 2 más 4 más 8 y mi respuesta va a ser la misma cantidad, 14. Hagamos un ejemplo. Tengo 2 más 5 más 3. Eso me da igual a 10. Ahora voy a cambiar los términos de los sumandos para aplicar la propiedad conmutativa. Y yo voy a decir 3 más 5 más 2. Y 3 más 5 me da 8 más 2, 10. Compruebo que la cantidad es la misma. Muy bien, pasemos a la siguiente.
La propiedad asociativa dice que al agrupar de diferentes maneras 3 o más sumandos, la suma total no cambia. Observemos el ejemplo. Tenemos allí 3 más 4, en paréntesis, más 5 es igual a 2. Va a invertir ahora y el 3 va a quedar fuera, en paréntesis, 4 más 5 es igual a 12. Entonces tenemos aquí, vamos a hacer así mismo un ejemplo, vamos a colocar 2 más, abro un paréntesis y voy a sumar aquí 1 más 5. Y esto me va a dar como resultado 8. Ahora voy a hacer, o voy a agrupar, o asociar de diferente manera estos números. Voy a agrupar 2 más 4 más 5. Y yo digo 4 más 2. Ay, perdón, era 2, lo voy a agrupar con 1. Y allí me va a dar la cantidad. 2 más 1, 3, más 5 me va a dar 8. Bien, entonces vemos allí que el resultado nos da igual, ¿verdad? A pesar de que agrupé de diferente manera. La siguiente propiedad se llama del elemento neutro. Si a cualquier número se le suma el 0, el resultado es el mismo número. El 0 es el elemento neutro de la suma. Quiere decir que si yo sumo 12 más 0, me va a dar 12. Si sumo 4 más 0, me va a dar 4. Hagamos un ejemplo. Yo sumo 10 más 0. ¿Cuál será mi resultado? Muy bien, 10, dado que el 0 es un número neutro. Multiplicación y división de números naturales. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada de varios sumandos iguales. Por ejemplo, tengo allí 2 por 5, una suma, diría 2 más 2 más 2 más 2 y más 2, y me va a dar 10. Se me hace fácil cuando yo tengo cantidades muy pequeñas, pero si yo les dijera 25 por 100, deberíamos sumar 25 100 veces. Entonces, por eso utilizamos la multiplicación, porque ella es una suma abreviada. Los términos de la multiplicación se llaman factores, que son el multiplicando y el multiplicador, y el resultado se llama producto. Observemos aquí. 4 por 2, 8. 4 es mi multiplicando. 2, mi multiplicador, que tienen por nombre factores. Y el 8 viene a ser el producto. La división es una operación matemática que nos permite repartir una cantidad en partes iguales. Como su nombre lo dice, división. Vamos a dividir una cantidad en partes iguales. Al dividir, averiguamos cuántas veces un número, es decir, el divisor, es contenido por otro, el dividendo, y el resultado debe ser el nombre del cociente. Vemos los términos de la división. El dividendo es la cantidad que se reparte. Observamos aquí. El divisor indica el número de partes iguales que se hacen, en este caso, 23. El cociente es la cantidad que le toca a cada parte. Lo vamos a colocar debajo del divisor. Y el residuo es lo que queda sin repartir. En este caso, 17. Las operaciones, suma, multiplicación y división, también son operaciones relacionadas. Quiere decir que si yo tengo aquí 35 dividido para 7, me va a dar igual 5. Y es lo mismo que decir 35 dividido para 5 es igual a 7. Te voy a explicar por qué. Porque 7 por 5 nos va a dar igual 35. Como dice arriba, si yo tengo 35 y lo voy a dividir para 5,
me va a dar 7. Y si yo este 35 lo divido para 7, me va a dar 5. Comprobamos que la multiplicación y la división son operaciones relacionadas. Al dividir, debemos comprobar que el residuo sea menor que el divisor. Si el residuo, en este caso, esta parte, es mayor que el divisor, yo aún puedo seguir repartiendo o dividiendo. Bien, vamos a comprobar la relación. Al hacer la prueba de la división, que debes haberla visto, es la operación que se hace inversa a la multiplicación. Por eso, para comprobar si el resultado de una división es correcto, debemos realizar una multiplicación. Te voy a explicar. Para comprobar cuando nuestra división no tiene residuo, es decir, es una división exacta y el residuo es 0, nosotros vamos a multiplicar el cociente por el divisor y nos va a dar la respuesta el dividendo. Si nuestra división es con residuo, es decir, una división inexacta, nosotros vamos a multiplicar el cociente por el divisor más el residuo. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí 100 dividido para 5. Y yo voy a decir en la tabla del 5 un número que me dé 10 y es 2. 5 por 2, 10. De 10, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 0. Como esta cantidad es menor, no me alcanza, coloco 0 al cociente y allí quedó mi división. Voy a comprobar. Como no tiene residuo, me dice que yo debo multiplicar el cociente por el divisor. Voy a multiplicar 20 por 5. Y 20 por 5 es 100. Quiere decir que mi resultado es correcto. Entonces yo comprobé mediante la multiplicación mi división. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo allí 323 dividido, vamos a dividir para 5. Entonces allí yo digo un número en la tabla del 5 que me dé 32 o cerca de 32. Tengo 6. 6 por 5, 30. Para llegar a 32 me queda 2. Bajo la siguiente cifra que es el 3. Y digo en la tabla del 5 un número que me dé 23 o cerca de 23. Y coloco 4. 5 por 4, 20. Para llegar a 23 me sobra 3. Muy bien, ahora voy a hacer la comprobación. Y resulta que sí tengo residuo. Voy a ver y dice que debo multiplicar el cociente por el divisor más el residuo. Quiere decir que yo voy a multiplicar 64 por 5 más el residuo, que sería 3. Entonces yo voy a decir 5 por 4, 20. Llevo 2, 6 por 5, 30, más 2, 32. Más mi residuo. Y compruebo que yo tengo 320 más 3 me va a dar 323. Al comprobar, me doy cuenta que está correcto. Muy bien. Las propiedades de la multiplicación son las siguientes. Tenemos aquí también 4. Tenemos la propiedad clausurativa, que es el producto de dos números naturales, es un número natural. Tengo allí 30 por 2, 60. Vamos a hacer un ejemplo. 5 por 6 nos va a dar
30. Compruebo que la propiedad clausurativa está correcta, que es el producto de dos números naturales, es otro número natural. En la conmutativa yo voy a hacer que el orden de los factores no altera el producto. Veamos el ejemplo. 4 por 8 por 2 me va a dar 64. Al invertir o al colocar de diferente manera los números, coloco 2 por 8 por 4 y veo que el resultado es el mismo, porque a pesar de que los factores se invirtieron o están en otro lugar, la respuesta va a ser correcta. Por ejemplo, 2 por 5 por 2. Y eso me va a dar igual 20. Si yo cambio los términos, los factores, voy a decir 2 por 2 por 5, me va a dar igual 20. Luego tengo la propiedad asociativa, que me dice que al agrupar de diferentes maneras 3 o más factores, el producto no cambia. Vamos a ver, dice 7 por 5 por 3 igual 105. 5 por 3 es 15, 15 por 7, 105. Voy a invertir o agrupar de diferentes maneras los números y digo que 7 por 5 es 35, por 3, 105. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a poner aquí 3 por 2 por 5. Y eso me va a dar como resultado. Resuelvo lo que está en el paréntesis y digo 2 por 5, 10. Por 3, 30. Ahora voy a agrupar estos términos de diferentes maneras. Voy a colocar 3 por 2, paréntesis, agrupados, por 5. Y yo digo que 3 por 2 son 6, por 5, 30. Compruebo que es la misma cantidad. Siguiente propiedad del elemento neutro. Si cualquier número se le multiplica al 1, el resultado es el mismo número. El número 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Tengo 15 por 1, 15. 4 por 1, 4. Si yo tengo aquí 5 por 1, me va a dar 5, dado que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Vamos a ver, aquí tenemos un cuadrito pequeño que nos dice para saber. Al hablar de la propiedad distributiva, nos referimos a la distributiva del producto respecto de la suma y no de la suma respecto al producto. Veamos, yo tengo allí 5 más 7 por 2. Eso me va a dar 7 por 2 igual 14, más 5, 19. Pero no es igual en que yo separe 5 más 7 por 5 más 2, porque me van a dar dos números diferentes. Allí no va a haber ni propiedad conmutativa ni propiedad distributiva. Ahora sí, después de la explicación, te dejo estos ejercicios para que tú trabajes en tu cuaderno de trabajo. Tenemos allí 5 problemas de razonamiento y dice a sumar, a restar, multiplicar y dividir. Espero que te haya quedado claro esta clase, que sigas practicando y hagas tus actividades. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima clase. Recuerda, quédate en casa. Tus familiares te quieren y yo también. Chao.